Este lo voy a levantar. Sabemos que todo inicia con un mensaje, por lo tanto, por algún lado tengo que ponerle el morfógeno. Entonces, aquí yo tengo gen B, gen A, gen B, gen C, gen D. Síntesis de proteínas. Pero vamos a ver cómo es que se va a inducir esa síntesis de proteínas. Ya recibimos el mensaje. Entonces yo voy a ver que en este gen D dice etapa temprana, etapa posterior. Siempre vamos a tener, ¿qué cosa dije? Ubicación, dónde ocurre y el tiempo. Por lo tanto, aquí tenemos que tomar en cuenta una línea de tiempo. Yo voy a dibujar aquí una línea de tiempo arbitraria, que a mí me gusta cualquiera. Entonces yo le pongo, estos son días. Yo vi que este es el día 0, hubo fecundación. Yo digo que este es día 5, día 20, no sé. Por aquí, día 30, día 35, por ejemplo. Y por acá que sería el día 50. Estoy poniendo cualquier número, pero estoy colocando un tiempo. Entonces, ¿quién se está expresando primero? ¿El A, el B, el C, el D? Está expresando primero el D, por la T, la línea de tiempo. Entonces yo voy a decir que ha recibido un primer mensaje. El morfógeno número 1. Morfógeno número 1. Listo. ¿Qué hace? Le indujo, acá no hay ningún factor de transcripción adicional, hace su síntesis de la proteína D. Entonces tengo aquí proteína. Gen D produce proteína D. En el día 30 aproximadamente yo tengo aquí otro morfógeno que me va a decir proteína gen A, haz tu proteína. ¿Listo? ¿Se ve cuál es la acción de la proteína D? No. Entonces probablemente es exportada o en matriz extracelular, quién sabe. ¿De acuerdo? Entonces este es un gen que hace otra labor que no es gen del desarrollo. Mejor dicho, sí es gen, pero grande. Su labor no es la misma que los que están ahí. Veamos cuál es el efecto de la proteína A. ¿Qué es lo que hace? Se va para esa parte que dice S1. ¿Qué será el S1? Si está antes de un gen, ¿qué será esto? Un promotor. Y si no es un promotor, es una zona reguladora. Cualquiera de las dos. Entonces me está diciendo que se va a la zona reguladora promotor. ¿Y qué es lo que pasa? Hace que se inicie la formación de la proteína D. ¿Cuál será entonces la función de esta proteína A? Puede ser un factor de transcripción o puede ser un inductor. ¿Cierto? En los reguladores de la transcripción yo tengo inductores, yo tengo, ¿qué más? Represores y yo tengo silencio. Estos que llaman del pan. Molesto. La proteína B, ¿cuál es su función? ¿Qué es lo que hace? Es de otro tipo, ¿no ves? Estos son dedos de zinc y este es leucina, no sé qué. ¿Qué mayor leucina? No. Él dice vuelta a X. ¿Qué es lo que hace la proteína B? Va aquí al gen C. ¿Qué es lo que hace? Hace que se produzca poco a poco. Eso significa que hay síntesis, ya no alta síntesis, sino poca síntesis, pero se inicia la síntesis. ¿De qué? De una proteína C. Entonces, ¿qué es lo que hará? También es un factor de transcripción o es un inductor.
receptor. ¿Cuál es la función de la proteína C? ¿A dónde va? ¿Dónde el gen de él? ¿Y qué pasó? En comparación con el inicio, ¿qué está haciendo? Está disminuyendo la cantidad de proteína D. ¿Cuál será el efecto? ¿Cuál será su función? Es un represor. Un represor. Profesora, ¿por qué el B no? Porque estoy haciendo que se haga la inducción o la transcripción con menor cantidad. Literal, este me dice que es un represor, porque yo ya sabía que en un inicio había bastante y ahora está disminuyendo. ¿Por qué me doy cuenta de eso? Por las rayas de oscuridad. Entonces, al inicio, en el día 20, por ejemplo, yo tenía... El día 20 se inicia, por lo tanto tendré 1. Pero digamos que en el día 35 yo ya tendré un 100%, por ejemplo. Cuando yo llegué al día 50, que es en donde empieza la acción de la proteína C, voy a comenzar a decrecer. Entonces, digamos que en el día 100, ¿cuándo se habrá? Digamos que hay un 20%. Esta señalización durante, usando los genes del desarrollo, me van a ir diciendo, cambia tu identidad. Voy a ir haciendo todo lo que se llama diferenciación celular. Todo es esto. Morfógenos junto con los genes de desarrollo es diferenciación celular. ¿Puedo pasar la diapo? Háblenme. Sí, apago. ¿No bien? Listo, entonces esa fue la introducción. He hecho un pequeño resumen aquí. Voy a borrar esto de acá. Entonces, yo le había dicho al inicio de qué está constituido hoy día lo que vamos a hablar, no de los morfógenos, vamos a mencionarlos actualmente, sino de los genes del desarrollo que me van a ayudar a hacer la diferenciación diferenciación celular para dar una identidad a todos mis tejidos. Los genes del desarrollo van a ayudar a interpretar el mensaje de los morfógenos, por si acaso. Entonces, ya habíamos dicho que los genes de desarrollo van a ser factores de transcripción, represores, activadores, silenciadores. Esos son los genes, su función y de las proteínas. Vamos a tener entonces cómo van a interactuar con el ADN, partes de la proteína específicas de interacción al ADN. Esas partes se van a llamar motivos. Los motivos van a ser formados gracias a distintos tipos de estructuras secundarias. Características. Los genes del desarrollo principalmente se inició el estudio con los llamados genes homeóticos. Entonces los genes homeóticos van a ser, si hacen síntesis de proteínas, van a ser proteínas homeóticas. Listo. Vamos a tener genes y proteínas del desarrollo. Los genes homeóticos, que son un grupo de genes del desarrollo, se van a constituir por algo muy común, algo característico. Los genes homeóticos contienen la llamada homeobox.
Y las proteínas amnióticas tienen el homeodominio. El homeobox, que será entonces, es ADN, es parte de el gen homeótico, y el homeodominio es parte de la proteína homeótica. Aquí está. El homeodominio se encuentra dentro de una proteína llamada homeótica, constituido por 60 aminoácidos, de los cuales vamos a abrirle cómo están conformados a nivel estructural. De tipo secundario vamos a tener que justo ellos hacen cadenas altas. La número 3 es la que va a interactuar literal con el ADN para incentivar, inducir la transcripción de genes. Entonces, el homeobox va a codificar este homeodominio específicamente. Sin embargo, la proteína no está constituida solamente por el homeodominio. ¿Qué es lo que más tenemos? ¿Qué es lo que más tenemos? Tenemos más partes. El homeodominio está en la parte C-terminal. Estas proteínas homeóticas o las proteínas del desarrollo pueden tener, ahí que dice, motivos de interacción con el ADN llamados cremallera de leucina, dedos de zinc y hélice vuelta hélice. Dependiendo del tipo de proteína, yo voy a tener cualquiera de esos de ahí. Entonces, los motivos habíamos dicho que eran los antes mencionados, generados por esta estructura secundaria que es la clásica. Estos motivos son específicos porque son de interacción con el ADN. Después se van a formar los llamados dominios, que van a ser a partir de la secuencia de aminoácidos. Esta secuencia de aminoácidos va a decir, por ejemplo, homeodominio. Esa parte va a interactuar con el ADN. Otra parte va a interactuar, por ejemplo, con la histona. De esa manera se le va a decir dominio de interacción con la histona, dominio de interacción con el ADN. Eso es la función que yo le doy a la secuencia de aminoácidos. Cuando yo tengo la estructura secundaria definida y además le he dado esa funcionalidad a la secuencia de aminoácidos, yo puedo formar una estructura terciaria y cuaternaria en la que yo voy a poder realizar la función final de la proteína homeótica o una proteína del desarrollo. Tenemos, le he colocado tres grupos de genes del desarrollo. El primero, que son los genes homeóticos, ya lo hemos puesto aquí. Van a ser, hasta el momento, hay dos grupos que se llaman los genes Fox y los genes Bax. Esos dos tipos de genes van a contener homeobox y sus proteínas van a tener homeodominio. En el caso de los genes TBX o genes TBOX, van a contener, no van a tener, ¿qué cosa? Homeobox. Entonces tienen su propia caja o su propia box. ¿Cómo se llama? TBOX. Ese TBOX va a ser su TBX dominio. ¿Cuánto vale ese dominio en comparación del homeodominio, que este era 60 aminoácidos? Ese de ella va a ser de 180 a 200. Finalmente tenemos los dedos de zinc. ¿Qué serán los dedos de zinc? Si nosotros regresamos anteriormente acá, van a ser proteínas que van a interactuar con el ADN, van a contener los dominios de dedos de zinc
pero van a cumplir una función específica que es la determinación del sexo. Cuando se determine el sexo también va a haber la formación de ¿qué más? De las gónadas, bueno, las gónadas y ¿qué más? Cuando se hace la determinación del sexo hay la formación del tracto urogenital. Entonces vamos a tener, riñones vamos a tener, vamos a tener uretra, acá hay otro, genes SOX, vamos a verlo después de una semana, y redolete 1 que es para la diferenciación de qué dice ahí, de riñones y gónadas. Después lo vamos a ver, son genes que van a activar. ¿Qué es esto? Un monstruo, profesor. Este monstruo se llama Drosophila melanogaster. Es una mosquita, la chiquitita, no la mosca de la fruta que no es la misma. Voy a poner listo. Para durar bien, tengo clase todo el día. Dice mutante antenapelia. ¿Qué es una mutante antenapelia? Es verdad. ¿Cuál es la diferencia que ustedes me ven? A ver. Sus antenas. Las antenas de aquí. Están por aquí. Ellos tienen unas antenas acá y las antenas al costado. ¿Qué son? Son patas. ¿Qué se ha hecho, profesora? ¿Cómo es posible ese suceso? ¿Cómo será? Frankenstein, ¿no es cierto? He hecho un Frankenstein. ¿Cómo he hecho un Frankenstein? ¿Cómo son los bebitos de la mosca? ¿Cómo son los bebitos de la mosca? Son largos. Entonces yo tengo una larva. Igual, ¿no? Por donde se hizo la fecundación está la cabeza. Aquí está la cabeza y aquí va a estar la cola. Listo. Entonces por la zona de la cola, ¿no es cierto? Por aquí yo voy a tener ¿qué cosa? Unas células que van a decir que van a ser patas. Y por acá yo voy a tener por la zona de la cabeza unas células que me van a decir que voy a hacer antena. ¿Cierto? Así es como yo voy a tener una mosquita como producto final. Para yo obtener un mutante como eso, tengo que trasladar todo esto de aquí hacia donde se encuentra la antena, y lo que había aquí se elimina. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo un trasplante. Estoy trasplantando todas las células o una parte de las células hacia otro lugar. ¿Qué dirían si se traslada? Supuestamente tiene que haber ¿qué cosa? Antena. ¿Por qué no se transforma en antena? ¿Y por qué se queda como pata? ¿Por qué se quedará como pata? Se queda como pata porque todas estas células, si yo les había dicho, por ejemplo, que la Sonic te dice por acá que tiene 100 de Sonic y esta que tenga 20, ella se queda, este trasplante se queda con esta cantidad de Sonic. Por lo tanto, cuando vienen acá a la zona donde son 100, no tienen 100, tienen 20, por lo tanto forman patas.
Cuando se han hecho estos mutantes, entonces se determina que las regiones de esta larva siempre van a tener una señal determinada para la formación de la cabeza y que la parte posterior van a tener una información determinada, fija, para formar las patas. Entonces yo tengo aquí mi silvestre sin mutación y mi mosquita con las patitas adelante. Tiene sus patitas, acá le faltan las patitas que están adelante. Por lo tanto, tiene las alas normales, solamente he modificado aquellas zonas que están para las patas. Tengo otra mutante que se llama mutante Vitorax. Esta mutante Vitorax habría que comprobar, por ejemplo, comparación con esta mosca normal. ¿Qué le sobra? Le sobran alas. ¿Las de arriba o las de abajo? ¿Cuáles serán las que le sobran? ¿Las de arriba o las de abajo? ¿Las de arriba o las de abajo? ¿Las de abajo? ¿Sí? ¿Las de arriba? ¿Las de arriba? ¿O las de abajo? Mira, fíjate un poquito, no es que tienes que librar. Las de arriba, ya. Si son las de arriba, entonces ¿qué he hecho? ¿Le he quitado todo lo que le corresponde hacer ala? No, solamente he quitado un poquito y lo he trasplantado. ¿Cierto? Entonces me crecen más alas. ¿Por qué no se puede hacer esto en seres humanos? Porque no se puede manipular embriones. No se puede manipular embriones. Si se sube, me voy a la cárcel, ¿no? Me cuelga, dependiendo del país, ¿no? ¿Por qué no tenemos unos brazos adicionales para hacer las tareas, no? Cabeza doble, por ejemplo, ¿no? Uno piensa en el curso de acá y el otro piensa por el curso de allá, ¿no es cierto? Empezamos entonces a cuál es la conclusión, que yo puedo hacer trasplantes y ponerle lo que yo quiera, pero no lo puedo hacer en ser humano, ¿cierto? Genes Hox. Los genes, primero los genes homeóticos, ¿cuál es la función principal? Que ellos se van a encargar de la llamada segmentación y después morfogénesis y organogénesis. ¿Cuáles son las evidencias de la segmentación? Que yo voy a tener cabeza donde hay cabeza, todos los ejes, todas las, ¿cómo se llama? Las divisiones que ustedes estudian en anatomía, ¿sí o no? Voy a tener mediastino, el hipocondrio, todo eso se ha generado gracias a la señalización de los genes. ¿Y qué más dice aquí? El último nos dice que genera el eje anteroposterior. ¿De quién estábamos hablando para generar el eje anteroposterior? La Sony-Heiskog. Entonces, la Sony-Heiskog te da el mensaje. ¿Quién lo interpreta literalmente? Los genes Hox. Entonces, los genes Hox van a formar todo el eje. La Sony-Heiskog me dice, aquí está la cabeza y por allá donde no estoy va a haber la cola. ¿De acuerdo? Entonces, para que yo diga 80-90, yo voy a ayudarme de los genes Hox presentes o ausentes. Aquí está, vamos a empezar con las moscas. ¿Por qué? Porque con ellas se empezó a estudiar el desarrollo embrionario, porque no se podía hacer con niños. La pena. Entonces yo tengo aquí, dice complejo Tennerpedia, que significa lo que habíamos visto, que se trasplantaba y yo generaba cosas en la cabeza de acuerdo a una trasplante de cambiado. Entonces van a haber genes del desarrollo de la mosquita que me va a determinar la cabeza, la zona anterior, y genes determinados para leer colita y las aletas, la parte posterior. ¿Con quién la voy a comparar para poder estudiar el ser humano? Con algo que se parece, que son los ratones. Y es una especie Musmus. Entonces, en el ratón
¿Por qué se utiliza? Porque yo tengo la identidad del ADN entre el ser humano y este ratoncito a nivel de presencia de tipos de genes y de tipos de proteínas de un 80-90%. Después que se ha estudiado en ratones, se podría estudiar en primates, ¿de acuerdo? Pero en primates, para hacer desarrollo embrionario, es muy... ¿Por qué estás estudiando uno? ¿Por qué estudias con primates? ¿Quién es el ratón que es más controlado? ¿Por qué vas a estudiar 100? ¿Por qué no lo puedes hacer el mismo ejercicio con 10? ¿Sí? Se regula la cantidad de ratones que se utilizan. Si yo tengo acá, ¿qué cosa? Un solo cromosoma, este es un solo cromosoma de la mosca. ¿Cuántos cromosomas tengo aquí? Por lo menos 4 de los ratoncitos. Entonces voy a tener 1, 2, 3 y 4. 4 grupos para los genes Hox del ratón. Pero acá, ¿cuántos tenía la mosca? Uno solo. Entonces, ¿se compara o no con el tamaño del individuo? Por supuesto. Para nosotros, ¿cómo será? Muy parecido al del ratón. ¿Por qué? Porque este es un mamífero. Pero vamos a ver qué es lo que le falta y qué es lo que le sobra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué dependerán los coloritos? Significa que los que están en negro van a generar estructuras de la cola y los que están en los otros colores van a generar estructuras de la parte superior. ¿Cierto? La parte inferior. Entonces, ya está con el cromosoma del ser humano y de la mosquita. ¿Cuáles son los cromosomas? Yo tengo 7, 17, 12 y 7. Aquí, ¿cómo se llaman? Hox A, Hox B, Hox C, Hox D. ¿Cómo se llamaba el ratón? Con números, ¿cierto? 1, 2, 3. Entonces pueden encontrar nombres que también sean análogos, son sinónimos. ¿Qué es lo que veo yo acá también? Los coloritos. Acá hay más colores. Entonces, 3', 5'. ¿Qué tipo de cadena será? O de 5' a 3'. A ver, vamos a regresar al anterior, por favor, para que no se confunda. El gen LA es para la cabeza, por ejemplo, y el gen ABD para la cola. Ubiquémoslo acá entonces. ¿Dónde está? El ADB está aquí, que era para la cola, y el gen LA es para la cabeza. Entonces, ¿por dónde comenzaría yo a hacer la transcripción? Voy a formar primero la cabeza. ¿Dónde voy a iniciar la transcripción? Por este lado. Y me está colocando que es el 3'. Si yo voy a hacer la transcripción de este lado para allá, ¿cómo se llama esta cadena? La mol, ¿cierto? 3' a 5' voy a iniciar la transcripción, esta es la mol. Entonces, todos los que están a este lado derecho van a ser los que van a generar el eje, la parte anterior, y los que están por aquí van a ser la parte posterior. ¿Cuántos tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 6, 8. ¿Cuántos tendremos aquí? Dice que hay hasta 3. Pero no todos los grupos tienen la misma cantidad. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que no somos la misma especie. Entonces, cuando yo tengo que se va a formar el eje anterior a partir de estos genes, significa que yo voy a tener una transcripción temprana. Transcripción temprana, etapa temprana. Y si yo voy a formar parte del eje posterior, voy a tener una transcripción o etapa tardía. ¿Qué estoy haciendo entonces con los genes Hox? Estoy haciendo tiempo. Y también voy a hacer ubicación. Por lo tanto, resumen. Voy a tener, en el caso de seres humanos, letras que me van a determinar qué cosa, los grupos de genes Hox. Pero ¿qué es lo que determina estas letras? ¿Qué es lo que dice acá? Solamente me dicen distinto cromosoma,
Por lo tanto, yo voy a tener que las letras me dan el logos. ¿Qué más yo tengo por ahí? Yo tengo del número 1 hasta el número 13, no para todos. ¿Qué es lo que me va a decir esto? Me va a decir que el número 1 que va a formar la etapa temprana. ¿Y qué más? ¿Qué tipo de eje? ¿Qué lado? El lado anterior. El número 13 o el último que tenga para cada uno de los grupos, que me va a decir etapa tardía. Parte posterior. Entonces, ¿qué tengo yo aquí como conclusión? Que los genes Hobbs me van a decir tiempo y me van a decir ubicación. ¿De acuerdo? Me dicen tiempo y me dicen ubicación usando los números. Usando los números, no las letras. Listo. Entonces, cuando yo ya tengo ubicado ese tipo de información, voy a ver mi embrión de un bebé, de un humano. Aquí tengo el primero que me va a generar la segmentación. Color plomito, aquí está. Aquí ya sé que hay sonigesco, eso no hay que nada que ver, pero voy a ir determinando qué cosa. La línea media, que se acuerdan cuando hacíamos la neurulación, la formación de la notocorda, yo voy a poner aquí, ¿qué cosa? El 1. Cualquiera de estos, el D1, el B1, el A1. Voy a ir formando de acuerdo a la cronología. 2, aquí está el color rojo. Verde agua, verde agua, verde agua. El último que se forma, ¿qué color es? Naranja y corresponde al último número, número 3. ¿Qué más se forma al final? La última parte de los miembros superiores e inferiores. Las manos y sus dígitos, los pies y sus dígitos. Entonces primero se formará antes, ¿qué cosa? Esta parte, el brazo, y mucho antes el antebrazo. Entonces vamos de antebrazo, brazo, manos. Por el orden en el que están los colores y obviamente los genes. Listo. Habíamos hablado de los morfógenos, entonces ya acá tengo el sonigesco, ahí está. Antero-posterior o cefalocaudal, que es el mismo nombre, zona de actividad polarizante. ¿Qué significa zona de actividad polarizante? Como le expliqué por aquí. Acá tengo 100 y de aquí voy a ir transmitiendo mis demás células una cantidad específica de señal. En este caso es sonigesco. Tengo más ejes. Tengo eje próximo distal. Voy a decirle, ¿eres lo mismo o vas a ser distinto? Y finalmente, el dorso ventral, que va a comenzar cuando se va a formar la notocorda y la línea central.